¿Qué tal? Buenas noches con todos. Bienvenidos a la segunda clase de banqueo de cardiología en esta fase 3 de nuestra preparación hacia el examen de residentado médico 2025. Eh, Muchas gracias, Milagros, por la presentación. Soy Juan Valdivieso, cardiólogo, miembro del Servicio de Cardiología Perioperatoria del INCOR, formada en la Universidad de San Marcos. Mi sede docente fue el Hospital Loaiza. Así que conozco las realidades del MINSA y de salud que más o menos van moldeando las preguntas que se van a presentar en el examen de residencia. Muy bien. eh, de antemano pedirle disculpas si escuchan algún guau guau, es mi perrito. Es un shih tzu, así que a ellos no les gusta estar encerraditos, pero se porta bien generalmente, solo cuando hacen bulla afuera va a hacer un poco de bullita. Gracias por su presencia en la transmisión en vivo y a los que nos ven en la grabación también un saludo. Muy bien, comenzamos. Vamos a comenzar resolviendo preguntas de shock. Me parece importante hacer una pequeña revisión antes de ir pregunta por pregunta para que no se encuentren muy perdidos. En general hay cuatro tipos de shock: el hipovolémico, cardiogénico, obstructivo y distributivo. Nosotros como cardiólogos vemos principalmente el cardiogénico y el obstructivo. El shock cardiogénico es aquel que se da por una falla de la bomba, una falla del corazón, y al haber esta falla de bomba hay una disminución del gasto cardíaco. Cuando nosotros hacemos monitoreo hemodinámico del shock cardiogénico, el shock cardiogénico se va a acompañar de una resistencia vascular periférica alta, elevada, y generalmente una precarga elevada, ya que el corazón no va a poder bombear la cantidad de sangre que hay dentro del ventrículo. Y recuerden que esa cantidad de sangre en el ventrículo previo a la eyección al latido se denomina precarga. Entonces, en el argot popular nosotros decimos se está encharcando. El corazón se llena de sangre y esa sangre se acumula y de forma retrógrada va a transmitir esa congestión y esa elevación de presión hacia los capilares pulmonares. Entonces, en este cuadrito está resumido lo que les he dicho: shock cardiogénico, falla de bomba, disminución de gasto cardíaco, aumento de resistencia vascular periférica y aumento de precarga. ¿Cuáles son sus principales causas del shock cardiogénico? La principal causa es el infarto agudo de miocardio, definitivamente. Luego van a haber algunos tipos de arritmias: insuficiencia valvular, intoxicación por algunas drogas o en niños la enfermedad de Kawasaki, que se manifiesta como vasculitis. En general, todos los shock van a tener una definición, que es la hipotensión menor a 90/60, con cianosis, frialdad distal, palidez, falta de circulación, el llenado capilar mayor a 2 segundos, acompañado de trastorno del sensorio y disminución del flujo urinario. Esta definición de hipotensión es que dura más de 30 minutos y que no responde a la administración de fluidos. Entonces, nuevamente, el shock está definido como hipoperfusión. Esa hipoperfusión, ¿cómo se va a definir clínicamente? Presión baja, menos de 9,6, con trastorno del sensorio y disminución del flujo urinario. Todos con un llenado capilar mayor a 2 segundos. Entonces, clínicamente les voy a entregar una perlita. Un paciente que está hipotenso, que tiene llenado capilar mayor a 2 segundos, que tiene trastorno del sensorio, no orina, y que está frío, que tiene frialdad distal, lo más probable es de que se deba a un shock cardiogénico. Si a eso le sumo de que tiene una cardiopatía, está infartado, tiene ortopnia, no tolera el decúbito, tiene congestión pulmonar, y ya está mi diagnóstico. En cambio,
si yo estoy pasando mi visita, tengo todas estas causas y es un paciente que está tibio o caliente, quiere decir que tiene una gran vasodilatación periférica. Y esto es característico del shock distributivo de tipo séptico. Entonces, doctor, pero a mí me han dicho que hipotensión no es igual a hipoperfusión. Es verdad, hay pacientes que viven con 8,5, 8,4 y no están hipoperfundidos. Sin embargo, mi función aquí es poderles enseñar lo clásico y lo que viene en las preguntas. ¿Ya? Esas situaciones son excepciones a la regla que difícilmente vengan en una pregunta porque se prestarían o estarían muy en duda la clave que puedan colocar. A ustedes les van a presentar un paciente en shock hipotenso, con llenado capilar mayor a 2 segundos, trastorno del sensorio, bajo flujo urinario y depende. Le van a poner con frialdad distal cuando quieran perfilar el caso como un shock cardiogénico y le van a poner un paciente tibio o caliente cuando lo quieran perfilar hacia un shock séptico. Entonces, hay diversas formas de diagnosticarlo. Se pueden diagnosticar con las enzimas cardíacas, electrocardiograma, ecografía, el monitoreo por catéter de arteria pulmonar o el Swan-Ganz para hallar el índice cardíaco, la presión en cuña y el AGA y electrolitos. Generalmente el shock cardiogénico va a tener un lactato mayor a 2. ¿Cuál es el manejo? Si está bradicárdico, pues podemos usar atropina. Si para apoyar la falla de bomba se utiliza generalmente dobutamina o el balón de contrapulsación intraaórtico, siempre acompañado de noradrenalina, ya que la dobutamina tiene un componente vasodilatador que nos haría bajar un poco más la presión. Siempre va acompañada de nora y dobu. Y en el caso de que yo tenga, por ejemplo, un paciente con una crisis hipertensiva que lo lleva a una falla cardíaca o shock cardiogénico, si tengo presión, puedo usar venodilatadores como nitroprusiato o nitroglicerina. Siempre vamos a tener que descongestionar a nuestros pacientes. El diurético más utilizado es la furosemida. Muy bien. ¿Y en qué casos el cardiólogo maneja un shock obstructivo? Generalmente el shock obstructivo se va a dar en casos, por ejemplo, como el tromboembolismo pulmonar, el taponamiento cardíaco o en caso de tumores en el corazón que imposibilitan la relajación del ventrículo. Entonces, hay una obstrucción mecánica de la circulación sanguínea, va a haber igualmente gasto cardíaco bajo, resistencia vascular periférica elevada, pero la precarga va a estar normal o alta o disminuida, no, porque no es una falla intrínseca del músculo cardíaco, sino es una obstrucción de la circulación. Entonces, el tromboembolismo pulmonar se diagnostica con una angiografía de vasos pulmonares, el taponamiento cardíaco con una ecocardiografía, el neumotórax a tensión con unas rayos X. Entonces, generalmente todos se tienen que soportar con fluidos y según la etiología va a venir el tratamiento. En el caso del TEP, se tendrá que hacer una trombólisis o embolectomía. En el caso de neumotórax a tensión, colocar un tubo de drenaje pleural. En el caso del taponamiento cardíaco, hay que hacer una pericardiocentesis de emergencia. Y los otros dos tipos de shock que generalmente se ven en la terapia de cuidados intensivos generales y en la emergencia, vemos el shock hipovolémico en donde hay una disminución del volumen de sangre, igualmente gasto cardíaco bajo, resistencias vasculares periféricas elevadas y acá sí la precarga está en el suelo. Si no hay volumen, no hay volumen de sangre al final de la diástole, que nuevamente les repito, a eso se refiere la precarga. Entonces pueden haber shock hipovolémico hemorrágico, se entiende porque hay una pérdida sanguínea considerable, y los no hemorrágicos, por ejemplo, en las diarreas severas. Otros casos, las quemaduras extensas, también hay mucha pérdida de fluido, diarreas, vómitos, politraumatismo. ¿Cómo se diagnostica? Hemograma, hay que hacerle grupo y factor para la transfusión, pruebas renales, hacer una ecografía FAS para ver si hay líquido en cavidad pleural, en líquido en cavidad abdominal
o líquido en pelvis y una TAC, ¿no? ¿Cuál es el manejo? Fluidoterapia de 2 a 3 litros en la primera hora. Generalmente se prefiere la solución salina y como otra opción el lactato de Ringer. Si el problema es una hemoglobina menor a 7, hay que transfundir sangre. En el caso del shock distributivo, hay una mala distribución del flujo sanguíneo porque la resistencia vascular periférica está disminuida. Entonces, esa es la característica del shock distributivo. ¿Ya? El flujo de sangre, hay una disminución de la perfusión porque las resistencias vasculares periféricas están disminuidas. El gasto cardíaco va a estar normal o alto. Se pueden dar por infecciones, entonces sería un shock distributivo séptico y también hay reacciones anafilácticas o traumáticas cerebrales, traumáticas lesión del sistema nervioso central como un TEC severo. ¿Cómo se diagnostica? Hemogramas, reactantes de fase aguda, hemocultivo, urocultivo y el monitoreo hemodinámico que nos va a dar este patrón. Gasto alto, resistencias bajas, precarga baja o normal. ¿Cuál es el tratamiento del shock distributivo? Fluidoterapia, antibiótico empírico o específico de acuerdo a los cultivos. Y en el caso de anafilaxia, epinefrina, media ampolla al inicio, 0,5 miligramos, pudiéndose repetir 2 a 3 veces. Muy bien, dicho esto, y les entrego también esta lámina para que puedan estudiar, porque es muy importante, hay muchas preguntas de shock y también para la vida en general como médicos es importante reconocer los tipos de shock para poder auxiliar a nuestros pacientes. Muy bien, vamos con la pregunta uno. ¿Cuál es el primer mecanismo compensador de la caída de presión arterial en el shock? El primero y el más rápido va a ser la taquicardia, la clave D. ¿Cuál es la respuesta neuroendocrina hallada en shock? Mayor liberación de adrenocorticotropas, sí, porque en todo shock hay un estrés y va a haber liberación de cortisol. El descenso del estímulo adrenérgico, no, más bien hay aumento del estímulo adrenérgico para activar la primera respuesta, que es la taquicardia sinusal. Inhibición de la liberación del péptido natriurético cerebral, no, más bien hay aumento del péptido natriurético cerebral. Disminución de la renina tampoco, hay aumento de la liberación de renina para poder activar el sistema renina, angiotensina, aldosterona y poder ahorrar toda la cantidad de sodio y agua para poder tener la mayor volemia posible dentro de mi cuerpo. Entonces, estas tres son falsas. La primera es la verdadera, la clave A. Muy bien. ¿Cuál es la causa de muerte en la embolia pulmonar? La embolia pulmonar sería un shock obstructivo, ¿verdad? Un shock obstructivo sería la embolia pulmonar. ¿Distrés respiratorio del adulto? No, porque la embolia pulmonar no es de que se meta con el parénquima pulmonar, no es de que me mate a mis neumocitos. La embolia pulmonar lo que es una obstrucción de la arteria pulmonar, ya sea del tronco o de sus ramas, que impide la oxigenación de la sangre e impide el paso de la sangre desde el corazón derecho hacia el corazón izquierdo. Entonces, esta no es, porque en este caso del distrés respiratorio estaríamos en el caso de un shock distributivo, un shock por infección, etcétera. Shock hipovolémico, no, no precisamente. Hemos dicho que en la embolia pulmonar la precarga está normal o elevada. No, no hay disminución de la volemia, no hay ningún sangrado, ninguna deshidratación. Hipoxemia aguda severa. Bueno, en el caso de la embolia pulmonar, sí hay una hipoxemia aguda porque no hay ese flujo de sangre. La sangre no se puede, no puede captar el oxígeno de los pulmones. Voy a hacer este grafiquito acá. Este es el gráfico clásico del alveolo y de la arteria pulmonar. Aquí está el trombazo de la arteria pulmonar.
Recordemos que la sangre viene por la vena cava superior, vena cava inferior, aurícula derecha, pasa a través de la tricúspide en el ventrículo derecho y luego sale para la arteria pulmonar para oxigenarse justamente en los pulmones. Pero si hay un trombo, no hay pasaje de sangre y no va a haber intercambio de gases, la hematosis. Entonces la saturación de oxígeno va a disminuir y generalmente es una desaturación severa y aguda. En el caso del TEP severo, claro está, hay TEPs pequeñitos que no ocasionan esto. Entonces, la clave sería la clave C, pero si mal no recuerdo, aquí nuestros amigos de la Residencia 2015 dieron en la clave D. Sí, ya ven, la clave la marcaron la D. Mi recomendación es no se hagan bolas. Si viene la pregunta tal cual, exactamente igualita con las mismas claves, marquen la D porque esa es la clave que dio con Areme. Sin embargo, a la luz de lo que hemos estudiado, revisado y de lo que les he explicado, la clave correcta sería la clave C. ¿Ya? Entonces, mi función es prepararlos para que marquen la clave que los haga ingresar. Entonces, ¿cuál es la causa de la muerte en la embolia pulmonar? Si viene igualito, marcan la D, no hay problema. Para eso es que es la fase de banqueo. Sin embargo, como médico, les tengo que enseñar lo que es la verdad. La embolia pulmonar es un choque obstructivo. ¿Y por qué se va a la muerte el paciente? Porque hay una hipoxemia severa, porque el trombo no deja que la sangre pobre en oxígeno se oxigene en los alveolos. Muy bien, continuamos. Varón de 67 años, falta de aire de modo abrupto posterior a esfuerzo físico. Refiere dolor retroesternal leve. 3 episodios de dolor opresivo en el pecho de intensidad moderada en el último año. Sobrepeso. Al examen no está en shock todavía, está orientado, lúcido. Frecuencia cardíaca en 100, PA limítrofe. Segundo ruido con aumento moderado de intensidad. Pulmones, murmullo vesicular audible en ambos campos pulmonares, no ruidos sobreagregados, resto normal. En enfoque del padecimiento del paciente es de naturaleza. Si nos quisieran enfocar hacia un tromboembolismo, nos pusieran el caso clásico de la fractura de cadera que presenta disnea súbita por inmovilización. Este más bien ha sido un caso que se ha dado después de esfuerzo físico. Lo aleja un poco. Si nos quieren decir que tiene una afección de naturaleza pulmonar, nos dirían que está desaturando y que los pulmones algo están mal. Entonces, pero acá los pulmones están bien. Si nos quisieran orientar hacia la parte hipoventilatoria, tendría algún tipo de falla en la ventilación o disminución del estado de conciencia y como vemos está lúcido. Lo más probable es de que al tener episodios previos de dolor torácico, que se haya desencadenado este dolor por el esfuerzo y que es un paciente añoso y con sobrepeso, es que nos orienten a pensar en una etiología cardíaca. La respuesta es la C. No deja de ser controvertida en verdad la clave, pero les intento explicar cómo es que han podido pensarla los que la hicieron en este año controvertido 2015. Mujer de 65 años es llevada a la emergencia por disnea y palpitaciones de hace 6 horas de evolución. Hipertensa, tiene falla cardíaca hace 5 años y no toma bien su tratamiento. Pálida, sudorosa, frialdad de extremidades, llenado capilar lento. La diastólica ya bajó, está haciendo taquicardia, taquipnia, está ingurgitada, tiene crepitantes. ¿Cuál es el tratamiento inicial? Es una paciente en shock cardiogénico. ¿Le voy a meter más cloruro para que se termine de encharcar? No. ¿Voy a usar nitroprusiato y nitroglicerina con esta presión? No.
La primera acción en esta paciente hipotensa es recuperar la presión para luego poder usar mis diuréticos y poder ayudarle a descongestionarse. Clave A. Varón de 38 años. Eh, Chicos, yo no voy a poder estar repitiendo las claves del 1 y la 4. Si ustedes se pueden ayudar en el chat, lo van colocando. Las preguntas las hacemos después del primer break, ¿ya? Muy bien. Varón de 38 años, luego de la ingesta de AINES, presenta prurito, estridor, dificultad respiratoria. Tiene edema facial, estridor. ¿Esto qué es? Esto es una anafilaxia que se está yendo hacia un shock distributivo de tipo anafiláctico. El tratamiento inicial es epinefrina. Intramuscular 0,5 miligramos, como revisamos. Mujer de 24 años con diagnóstico de amigdalitis. Acude a centro de salud, le aplican penicilina. De manera inmediata, eritema, edema palpebral, disfonía, estridor, disnea, se cae la presión, se nos muere la paciente. Hay que aplicar epinefrina. Mensaje para su serum. No, ya ustedes hicieron serum. Perdón. Siempre hay que hacer la desensibilización, o perdón, la prueba intradérmica para ver si hay alergias antes de mandarse a colocar todo el medicamento. Si no, podemos ocasionar la muerte de un paciente y primero no debemos hacer daño. Varón de 54 años, indigente, bebedor, ingresa a emergencia con malestar general, alza térmica, tos con expectoración purulenta y dolor en hemitórax derecho. Parece una neumonía. Tendencia a la taquicardia, la taquimia, fiebre, hipotenso y crepitantes en tercio medio de hemitórax derecho. ¿Cuál es la primera actitud frente al paciente? Bueno, tengo que aplicarle fluidos para poder recuperar la presión. Clave A. En paciente con diagnóstico de shock séptico, ¿cuál es la primera medida terapéutica? La primera medida terapéutica será la administración de cloruro de sodio. Pero recuerden que las últimas guías ya no idolatran tanto a la fluidoterapia, sino más bien al inicio precoz de los vasoconstrictores. Ya, entonces, si en 15, 20 minutos no recupero presión con mi cloruro a chorro, no voy a terminar de pasarle 2, 3 litros hasta empezar recién a infundir mi noradrenalina. Generalmente ahora se habla de la hora de oro, que es el inicio de los vasopresores antes de los 60 minutos. Se correlaciona con mayor supervivencia. Con esto no quiero decir que a todo paciente hipotenso se le tiene que iniciar Noradestat. Analicen bien lo que estoy compartiendo. Primero, la primera medida es la administración de cloruro de sodio, pero ¿en cuánto tiempo debo de reevaluar si es que hay respuesta o no al fluido? 30 minutos, no más. Si el paciente, a pesar de eso, sigue con tendencia a hipotensión o empeora su encefalopatía, el lactato sigue subiendo, debo iniciar noradrenalina lo más pronto que pueda. Clave B. Pregunta 10. Varón de 65 años ingresa a la emergencia por fiebre, taquipnia, oliguria, tiene hipertrofia de próstata, portador de sonda vesical, ya lo hace un paciente de riesgo a infección. Hipotenso, tendencia a la taquicardia, taquipnia, soporoso, ya no tiene ya no tiene un buen estado del sensorio, ictericia de piel y escleras. Laboratorio, leucocitosis con desviación izquierda. Estamos ante un shock distributivo de tipo séptico, ¿verdad?
trombocitopenia, lactato elevado. ¿Cuál es el tratamiento inicial para la hipoperfusión? Cristaloides. Siempre primero cristaloides y luego iniciar prontamente la noradrenalina. Varón de 65 años ingresa de emergencia por hipotermia, taquipneico, taquicárdico, hipotenso, oligúrico, hemograma con leucopenia, plaquetopenia, acidosis, probablemente sea metabólica. Luego de fluidoterapia y vasopresores por más de 90 minutos y sin respuesta favorable, ¿cuál es el diagnóstico? Pues es un shock distributivo de tipo séptico refractario. La respuesta que más se acerca es la clave B. No se usa tanto la palabra resistente, sino refractaria. Mujer de 45 años, diabética, ingresa por cuadro de neumonía. Y diabetes y neumonía, hipotensa, taquicárdica, taquipneica con fiebre, frialdad distal y soporosa. Luego de la administración de 2 litros de solución salina, la presión arterial media es de 55. Lo normal es 65, por lo que se indica sustancia vasoactiva. La primera sustancia de elección es la norepinefrina. Si no hay respuesta nora, en el caso del shock distributivo, la siguiente droga de elección es la vasopresina. Noradrenalina, primer medicamento de elección. Pregunta 13. Niño de 4 años llevado al centro de salud porque 5 minutos antes comienza con cuadro de hipotensión, angioedema en la cara, inyección conjuntival, congestión nasal, ronquera, después de que comió unos dulces de dudosa procedencia mejor no digo de dónde, antecedente de alergia alimentaria. Hipotenso, taquicárdico, desaturando, pálido y algo sudoroso. Si yo lo recibo así en mi centro de salud, inmediatamente adrenalina al 1 por 1000, clave C. En el paciente con shock, ¿cuál es la medida inicial de máxima prioridad? Como nos dice medida inicial, es la fluidoterapia. Paciente con shock hipovolémico en quien se ha logrado la estabilización, control de la hemorragia, ¿cuál es el valor de hemoglobina mínimo para suspender transfusión? Tiene que tener más de 7. Respuesta D. Paciente con presión arterial media disminuida, pulso filiforme, extremidades frías y llenado capilar lento. El tipo de shock que presenta es con, entonces, si me dicen extremidades frías, me están queriendo orientar hacia gasto cardíaco bajo. Pero doctor, en el shock cardiogénico usted nos dijo que cuando hay gasto cardíaco bajo hay resistencia vascular alta. Sí, en realidad puede ser cualquiera de las dos claves, estaría bien, pero la clave dada por estos años turbios fue la C. No se hagan problemas. Gasto cardíaco bajo. Mujer de 30 años ingresa de emergencia con dolor abdominal, deposiciones líquidas, oso y vómitos, un shock hipovolémico. Mal estado general, deshidratada, somnolienta, piel fría, sudorosa, mala perfusión, abdomen doloroso, ruidos aumentados, no signos peritoneales. Shock hipovolémico igual fluidoterapia. Paciente que acude a emergencia por accidente de tránsito. Todavía buena presión, pero ya tiene pulso rápido y filiforme. Esa es la taquicardia compensadora. Piel fría, pálida y pegajosa, mucha sed, hipovolemia, respiración rápida y adormecimiento. ¿Qué tipo de shock presenta el paciente? Hipovolémico. No es distributivo porque no nos hablan en ningún momento de TEC y no nos hablan de bradicardia. Si hay en la viñeta que les presenten traumatismo encefalocraneal,
y bradicardia, pueden pensar en un shock distributivo de tipo neurogénico. Pero en una viñeta en donde hay piel fría, sed, palidez, quiere decir que está sangrando. Es un hipovolemia. ¿Cuáles son los componentes de la triada mortal del shock hemorrágico severo? Bueno, las triadas son memoria. Entonces es hipotermia, coagulopatía y acidosis metabólica. Hipotermia, coagulopatía y acidosis metabólica. Clave C. Varón de 30 años, politraumatizado, evaluado en emergencia, ansioso, confuso, pálido, taquicárdico, hipotenso, taquipnéico, diuresis casi insignificante, abdomen distendido y doloroso. Ahí puede estar la colección de sangre, se sospecha hemoperitoneo. ¿Qué clase de shock hemorrágico presenta? De acuerdo a la diuresis, sería el más grave, el tipo 4. Cuando se divide el 3 y el 4 por 30 mililitros por hora. Entonces, si tiene menos de 30 es un tipo 4, si tiene más de 30 es un tipo 3. Es el más grave. ¿Cuál es el tipo de shock que presenta un paciente con presión arterial media disminuida, pulso filiforme, extremidades frías y llenado capilar lento? Otra vez, la burra al trigo, gasto cardíaco bajo. Es la misma pregunta del 2015, igual. Varón de 45 años, 60 kilos de peso, 6 horas después de haber comido mayonesa, presenta dolor abdominal, náuseas, vómitos y diarreas. Hipotenso, taquicárdico, taquicnéico, diaforético, frío, cianótico, somnoliento. Ojos muy hundidos. Signo del pliegue, es una deshidratación muy severa. ¿Qué volumen de cloruro al 0,9% administraría en la primera hora? De 2 a 3 litros, ¿no? Como está muy, muy severo, muy hipotenso, me, me inducen a marcar la mayor, que es 3 litros. Clave B. ¿Qué tipo de shock puede originar el taponamiento pericárdico? Obstructivo. Muy bien. Muy bien. Hemos visto las preguntas de shock primero. Ahora vamos a ver algunas preguntas que son poco rentables, es decir, no vienen mucho, pero aquellos que buscan llegar al top del top de la sede docente a la que postulan la deben de saber, porque eso puede definir las cosas. Entonces, vamos a recordar un poco acerca de la pericarditis aguda. La pericarditis aguda es uno de los diagnósticos diferenciales de dolor torácico en emergencia. ¿Cuáles son los signos o las viñetas que me orientan hacia una pericarditis aguda? Primero, que es un paciente sin factores de riesgo cardiovasculares clásicos, es decir, si me quieren inducir a marcar pericarditis en la respuesta, no me van a poner a un hombre de 50, 60 años, hipertenso, diabético, obeso, fumador. Y generalmente me van a poner a un hombre, mujer, entre 30 y 40 años, sin factores de riesgo cardiovascular. Es un dolor de tipo inflamatorio. Quiere decir que va a variar con la inspiración. Al inspirar va a aumentar, al acostarse va a aumentar y va a disminuir con la posición mahometana, es decir, inclinando el tórax hacia adelante. Generalmente se va a deber por alguna infección viral o alguna enfermedad inflamatoria tipo lupus, artritis, esclerodermia. Otras causas, pues, son los pacientes que reciben quimioterapia, radioterapia, que tienen cáncer o algún otro tumor. Los cambios en el electrocardiograma se van a dar de forma difusa, va a ser una elevación difusa del ST sin seguir un territorio vascular coronario conocido.
¿no? No va a ser una elevación regional como en el infarto, que se eleva en uno y ABL cuando es lateral, B1 y B2 cuando es septal, B3, B4 cuando es anterior, B5 y B6 cuando es lateral, 2, 3 ABF cuando es inferior. No, más bien va a ser una elevación difusa y presenta fases en el electrocardiograma. Primero va a ser una fase en donde va a haber elevación del ST con concavidad hacia arriba o como una carita feliz e infradesnivel del PR. Luego va a persistir el infradesnivel del PR, pero ya el ST va a bajar. En la fase 3 la T se va a invertir, van a haber T's negativas, pero el PR ya se va a normalizar. Y en la fase 4 vuelve totalmente a la normalidad. ¿Qué otros hallazgos puedo tener? Puedo obtener el frote pericárdico o el hallazgo de derrame pericárdico en el ecocardiograma. ¿Cuál es el tratamiento de la pericarditis? Si el paciente tiene fiebre, leucocitosis, está con taponamiento o es un derrame severo, más de 20 milímetros, han elevado las troponinas, lo hospitalizo y el tratamiento es AINES, colchicina y reposo. AINES puede ser ibuprofeno, paracetamol, aspirina, colchicina y reposo. Si disminuyen los síntomas, disminuye la proteína C reactiva, ya lo mando a casa. Y si no, puedo asociar algunos otros tratamientos como los corticoides. Pero todo eso ya es hospitalizar. Cuando esta pericarditis aguda genera derrame pericárdico y ese derrame pericárdico es mayor a 20 milímetros, va a ocasionar algo que se llama taponamiento cardíaco. Entonces, ¿cuáles son los signos del taponamiento cardíaco? Aquí les voy a explicar con este corazoncito. La aurícula derecha recibe la sangre tanto de la vena cava inferior como de la vena cava superior. Cuando hay una inspiración profunda, la presión negativa intratorácica aumenta. Cuando hay una inspiración profunda, la presión negativa intratorácica aumenta. Quiere decir que hay como un fenómeno de succión. Hay mayor retorno venoso. Y por eso en la yugular lo que voy a observar es de que en la inspiración la yugular se colapsa. Sin embargo, cuando hay derrame pericárdico severo con taponamiento cardíaco, esta succión, este retorno venoso, no va a poder expandir el ventrículo derecho porque está lleno de líquido. No va a poder expandirse. Y lo que va a pasar es de que el septum interventricular lo va a botar hacia la izquierda. Como lo va a botar hacia la izquierda, ¿qué creen que va a pasar con el volumen sistólico del ventrículo izquierdo? Va a disminuir. Y si sale menos sangre por acá, ¿qué va a pasar con mi presión arterial? Va a disminuir también. Entonces, esa es la fisiopatología del pulso paradójico durante la inspiración. Pulso paradójico durante la inspiración.
que es el descenso mayor de 10 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica durante la inspiración. Es por esto, porque cuando yo inspiro aumenta la presión negativa intratorácica y ese fenómeno de succión que aumenta el retorno venoso no tiene hacia dónde llenar el ventrículo derecho y desplaza el septum interventricular hacia la izquierda, disminuyendo el volumen sistólico del ventrículo izquierdo y por ende disminuyendo la presión arterial porque sale menos líquido. Entonces, de esa forma explicamos el pulso paradójico y cuando no, la sangre no puede aumentar su retorno venoso en la inspiración, ¿qué va a pasar con la yugular? Se va a ingurgitar. En lugar de en la inspiración colapsar, se va a volver, se va a ingurgitar, se va a llenar. ¿A eso cómo se llama? Signo de Kussmaul. Entonces les acabo de explicar, chicos, en el derrame pericárdico por qué es que hay pulso paradójico y signo de Kussmaul. En el ecocardiograma voy a ver el colapso de las cavidades derechas en diástole. Como les he dicho, en la diástole el ventrículo derecho se quiere relajar, pero no puede relajarse, no puede expandirse porque está lleno de líquido. Entonces se colapsa. ¿Qué cosa puedo ver en el electrocardiograma? La alternancia eléctrica. Alteración eléctrica no, alternancia. Alternancia eléctrica. ¿Qué es la alternancia eléctrica, doctor? Es que veo un complejo más grande y un complejo que es más chiquito. Complejo más grande y un complejo más chiquito. ¿Por qué? Porque el corazón está nadando y se está yendo como en un columpio para allá y para allá. Cuando se acerca, se agranda el complejo. Cuando se aleja, se achica el complejo. Entonces, el taponamiento cardíaco se da cuando hay una acumulación severa de líquido pericárdico. No va a depender tanto de un volumen, sino de la velocidad en la que se llene. Hay a veces pacientes que llegan con cáncer, por ejemplo, y que tienen 1 litro de sangre ahí en el pericardio, en el espacio pericárdico, y todavía lo toleran. Pero hay otros pacientes que, por ejemplo, un paciente con descompensación de su lupus, que con 250 mililitros ya hace taponamiento cardíaco. Entonces, ¿qué más debo de saber? ¿Qué otra triada debo de saber? Recuerda, no te olvides, la triada de ingurgitación yugular, que ya hemos visto por qué ocurre, ruidos cardíacos disminuidos, que ya hemos visto por qué ocurre, está lleno de líquido, y la hipotensión, que ya hemos visto por qué ocurre. La ingurgitación yugular en la inspiración, ¿cómo se llama? Signo de Kussmaul. Y la hipotensión en la inspiración, ¿cómo le pusieron? Pulso paradójico, que no es ningún pulso. No es ningún pulso, sino es la disminución de la presión arterial sistólica más de 10 milímetros de mercurio en la inspiración. En la pericarditis constrictiva pasa exactamente lo mismo, la única diferencia es de que el pericardio no está lleno de líquido, sino más bien está engrosado. Ustedes saben que el pericardio es un tejido fibroelástico, pero que se puede engrosar por pericarditis a repetición, por alguna fibrosis, por la. Si ustedes le ponen una viñeta, paciente de 60 años post radioterapia, que comienza con ingurgitación yugular, que comienza con pulso paradójico, pericarditis constrictiva, y se acabó. Ya, chicos, es la diferencia, nada más, es la misma fisiopatología, pero es la diferencia de por qué. ¿Y cuál es el tratamiento de la pericarditis constrictiva? Tengo que hacer el corte del pericardio, sacarle el pericardio para que el corazón se vuelva a poder expandir en diástole. Mientras que en el derrame pericárdico, ¿cuál era el tratamiento? La pericardiocentesis. Y si eso se llena mucho, tengo que llevarlo a ventana pericárdica.
Hay tres tipos de miocardiopatías. Hemos visto las enfermedades del pericardio, ahora vamos a ver las enfermedades del músculo cardíaco, el miocardio. Hay tres tipos de miocardiopatías: la miocardiopatía dilatada, la miocardiopatía hipertrófica y la miocardiopatía restrictiva. La miocardiopatía dilatada generalmente te la van a presentar como asociada al alcohol, a la enfermedad de Chagas o a la posparto, al periodo posparto. ¿Ya? Generalmente la miocardiopatía dilatada va a tener FEBI baja, va a ser un corazón, un ventrículo izquierdo bien dilatado y con una pared delgada. La falla va a ser sistólica porque es un ventrículo grande y delgado, no va a tener la fuerza para contraerse. También se le conoce como la hipertrofia excéntrica. Es la miocardiopatía más frecuente. En la miocardiopatía hipertrófica van a haber dos tipos, obstructiva y no obstructiva. La hipertrofia es el crecimiento normal de la célula cardíaca. Cuando crece mucho a nivel del septum, va a tapar la salida de sangre a través del ventrículo, a través de la aorta. Entonces, cuando tapa, se llama obstructiva y cuando no tapa, no obstructiva. Sencillo. ¿Cuál va a ser la viñeta clásica que te van a poner? Futbolista de 20 años, varón, que se desmaya súbitamente. Esa es una de las principales causas de muerte súbita cardíaca, es la miocardiopatía hipertrófica. Generalmente van a tener una FEBI normal, un volumen disminuido, porque si todo esto está grande, músculo, el volumen sistólico va a estar un poco disminuido. Entonces, la pared está gruesa, el volumen dentro del ventrículo izquierdo está disminuido. Hay de causa primaria y causa secundaria, pero ya eso sería fumarse mucho para un examen de residencia. Suficiente hasta acá. Y que recuerden que la viñeta va a ser paciente que presenta colapso durante actividad deportiva. Y otra, la última miocardiopatía son las miocardiopatías restrictivas, son menos frecuentes, es una rigidez de la pared ventricular, ya sea por infiltración, enfermedades infiltrativas, amiloidosis, sarcoidosis, todas las osis y o fibrosis miocardio. La falla va a ser en la diástole porque ya que está lleno de infiltrado de glucógeno, de amiloide, no va a poder relajarse la fibra. Entonces, la primera causa es amiloidosis. Todavía no he visto preguntas de amiloidosis en nuestra residencia, en nuestro examen de residencia, pero seguro en algún momento ya va a aparecer. Entonces, si le dicen que es un paciente de 50 años que tiene proteína amiloide en orina y que tiene falta de aire, pueden marcar miocardiopatía restrictiva. ¿Ya? ¿Y cómo son los tratamientos? Cuando hay miocardiopatía dilatada, pues se tiene que dar el tratamiento de insuficiencia cardíaca. Se pueden poner unas maquinitas que se llaman resincronizadores, que es un marcapaso de 3 cables. O se puede ir ya luego a trasplante cardíaco cuando ya no hay nada más que hacer. En la miocardiopatía hipertrófica se pone primero un desfibrilador para que esta arritmia mortal no se los lleve y luego se puede, si está muy obstructivo el tracto de salida, se puede hacer una miectomía. Y en las miocardiopatías restrictivas, si en el caso se debe a una amiloidosis, se puede dar algunos nuevos medicamentos como tafamidis, inotersen o partisiran, que son medicamentos que disminuyen la síntesis de amiloide. Hay una miocardiopatía especial, que es la miocardiopatía por estrés o de Takotsubo, que se debe a una gran descarga adrenérgica por un estrés muy grande. Esto va a hacer que los receptores a nivel del corazón, que tienen una distribución especial, se vean sumamente estimulados, o sea, hay una sobreestimulación, lo que ocasiona un aturdimiento miocárdico.
Esto se va a apreciar en la ecografía o en la ventriculografía como una contracción exagerada de la base del corazón. Esta es la base del corazón y una asinesia apical. Entonces ven cómo se contraen los músculos de la base grandemente, en la sístole obviamente, y el ápice no se contrae. Entonces esa es la característica del síndrome de Takotsubo cardiopatía por estrés. Ante una descarga adrenérgica muy severa, la contracción se va a predominar a nivel de la base del corazón, teniendo una asinesia a nivel del ápice. Muy bien, hemos visto entonces enfermedades del pericardio, del miocardio y ahora las del endocardio. Una que todavía tenemos nosotros, la fiebre reumática por estreptococo beta hemolítico del grupo A, se debe a una hipersensibilidad de tipo 2 por reacción cruzada. Ya, o sea, no quiere decir que directamente esta bacteria sea la causante, sino nuestro propio organismo, al luchar contra esta bacteria, se va a llevar nuestras válvulas. Para diagnóstico tenemos los criterios de Jones. Los criterios mayores: cáncer, carditis, artritis, nódulo subcutáneo, corea, eritema marginado. Y criterios menores como fiebre, PR prolongado, enfermedad reumática previa, reactantes elevados y artralgias. Aquí les dejo el tratamiento, profilaxis. Las válvulas más afectadas van a ser la válvula mitral y aórtica. Mitral y aórtica. Y endocarditis infecciosa. Va a depender si es una válvula nativa o una válvula protésica, ya sea esta biológica o mecánica. Si es una válvula nativa de forma aguda, principal culpable el aureus; si es subaguda, el viridans; y si me presentan una viñeta con cáncer de colon, es el bovis. Si es una válvula protésica, si es temprano, epidermidis; si es tardío, aureus. El diagnóstico se da con los criterios de Duke. El tratamiento, si es sensible, es decir, o es nativo, puedo darle oxagenta; si es resistente, tiene que ser bancogenta. En esto es las protésicas. Doctor, ¿y con antibiótico nomás se cura? No. Si no hay buena respuesta al tratamiento médico, si hay insuficiencia cardíaca, si hay abscesos, si se ha roto la válvula, si se ha perforado, si hay fenómenos embólicos, el paciente tiene que entrar a cirugía. La endocarditis puede ser mortal. Se puede desprender un émbolo séptico, un émbolo de bacterias, y puede llegar al cerebro, al pulmón, dependiendo de dónde está la endocarditis. Como pueden ver, es bien dolorosa esta, esta diapositiva. Son los criterios de Duke. Para resumir, es hemocultivo positivo, ecocardio positivo, son los criterios mayores. Y en los criterios menores tenemos que tenga alguna predisposición congénita, sobre todo el CIB, o que tenga alguna predisposición como una válvula protésica, que haya hecho fiebre, los fenómenos vasculares como las lesiones de Janaway, los fenómenos inmunológicos como las manchas de Rock o los nódulos de Osler, perdón, que tenga cultivo pero no a germen clásico. Ahora hay unas pruebas por imágenes que se dan con trazadores por SPECT que son alucinantes. Quiere decir que si no se ve en la ecografía o en la tomografía cardíaca, puedo hacerle un SPECT para trazar si es que hay indicios de bacterias. Y los criterios de exploración física, que quiere decir, yo le ausculté a este paciente, no tenía soplo, y ahora que lo ausculto, cuando está con su fiebre y con todo, tiene un nuevo soplo.
Entonces es dos mayores hacen diagnóstico, un mayor y tres menores hacen diagnóstico o cinco menores hacen diagnóstico. Les dejo la viñeta completa para que puedan leerla. Por ahí, si viene una pregunta, les puede servir bastante para alcanzar la plaza que deseen. Y otra pregunta que está viniendo con mayor frecuencia es: ¿a quién le doy profilaxis ante algún procedimiento? Pues a un paciente que ha tenido endocarditis infecciosa previa, a todo paciente que tenga una válvula protésica, ya sea biológica, mecánica o puesta por TAVI, todo paciente que tenga parche de pericardio, a veces le cierran el CIA con parche de pericardio, paciente que tenga cardiopatía congénita, excepto CIA, o sea, si tiene CIB, PCA, también, paciente que tenga asistencia mecánica, ahora hace poco se ha implantado el primer corazón artificial portátil en el país en INCOR, entonces también asistencia mecánica cardíaca. Y pacientes que hayan tenido, que tengan valvulopatía reumática, valvulopatía degenerativa, valvulopatía congénita, dispositivos, todos los dispositivos, marcapaso, resincronizador, desfibrilador, pacientes con cardiopatía hipertrófica. ¿Y qué le doy, doctor? Si no tiene alergia a penicilina, le doy Amoxi 2 gramos, 30 a 60 minutos antes del procedimiento, ya sea dental, endoscopía, fibrobroncoscopía. Y si sí es alérgico, doctor, le puedo dar cefalexina 2 gramos a citro 500. Muy bien, vamos a responder algunas preguntas. Varón de 50 años llega a la emergencia por dolor retroesternal desde hace 12 horas de intensidad 10 de 10 que migra a región del epigastrio. Consume cigarros desde hace 10 años. Presión adecuada, tendencia a la taquicardia, taquimia, hipoxemia. Ingurgitación yugular que se acentúa en la inspiración. Ruidos cardíacos de baja intensidad. ¿Qué debe tener? Derrame pericárdico. ¿Cómo se llama esa triada? La triada de Beck. ¿Y qué cosa es lo único que le falta? El pulso paradójico, que no es un pulso. ¿Quién le puso esto? Pulso arterial. Querían confundirlos, creo. Pulso paradójico. Clave A. Mujer de 46 años acude por dolor precordial, intensidad 8 de 10, irradiado a cuello, aumenta con el decúbito. Un dolor isquémico no varía con la posición, así el paciente se acueste, se pare de cabeza, se agache, no varía con la posición. Entonces, este es un buen dato, que aumente con el decúbito. Uy, 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 hipertensa, nos confunde, ¿ah? La edad no está tan... Presión de 9,6, frecuencia normal, cardiovasculares, ruidos cardíacos de baja intensidad. Elevación, ¿por qué será de baja intensidad? ¿Tendrá líquido? Tendrá líquido, tal vez. Elevación del segmento ST con concavidad hacia arriba. Muy bien. Entonces, la variación con la posición, por el líquido y la elevación del segmento ST difuso, es más probable que sea una pericarditis aguda. Varón de 45 años, palpitaciones, dolor torácico y disnea de esfuerzo. Ocasionalmente disnea paroxística nocturna. Padre fallecido de muerte súbita. Pulso bisferiens. Choque de punta palpable. Quiere decir que ese ventrículo izquierdo está grande. Soplo sistólico eyectivo en borde esternal izquierdo. Recuerdan que les dije que a veces está tan grande el miocardio que obstruye la salida de sangre a nivel de la válvula aórtica. Entonces, por eso se genera una turbulencia y se genera un soplo sistólico y activo. Hipertrofia ventricular izquierda. ¿Cuál es el examen inicial indicado? Ecocardiograma. Tengo que medir si es obstructivo o no es obstructivo. Tengo que hacer también ahí la medición para ver si va a ir a septoplastia. ¿Cuál de los siguientes hallazgos es un criterio importante
o mayor para el diagnóstico de endocarditis, hemocultivo positivo. La ABC. Puede ser ecocardiograma positivo, bueno, pero ecocardiograma positivo. Mejor hubiera sido que pongan ecocardiograma con vegetación. Sería más exacto. Para el diagnóstico de endocarditis infecciosa, ¿cuál de los siguientes enunciados de Duke es un criterio mayor? Hemocultivo positivo para microorganismos típicos. Clave C. Varón de 42 años, portador de válvula mitral protésica, acude por malestar general, astenia, baja de peso, fiebre. Ah, ya, pues. Fiebre, nódulos de Osler, lesiones de Janaway, soplo diastólico, PCR elevado, vegetaciones. ¿Cuál es el tratamiento inicial? Banco Genta cuando es protésico. Cuando es protésico. Varón de 18 años, drogadicto, hace una semana presenta fiebre, astenia, anorexia, lumbago, poliartralgias, taquicárdico, fiebre, petequias y hemorragias subunguiales. Nódulo eritematoso, ya. Nódulo politematoso, poliartralgias, soplo, BCG elevado, PCR elevado. Eso nos da, aunque nos hayan dicho que es drogadicto, nos da casi todos los criterios diagnósticos para fiebre reumática. Entonces tengan cuidado, no se dejen llevar por el que ya es drogadicto, endocarditis, no. Lean toda la viñeta. Aquí es muy claro porque pone poliartralgias. ¿En poliartralgias acaso en endocarditis da poliartralgias? No. ¿Le da nódulo eritematoso? No. Lo otro sí puede tener BCR, BCG, PCR elevado. Pero ya con las poliartralgias, nódulo eritematoso, fiebre de una semana, no, ya, eso también puede dar en la endocarditis. Pero lo que nos da la clave es poliartralgias, nódulo eritematoso, fiebre reumática, clave D. ¿Cuáles son las válvulas que más frecuentemente se afectan en la fiebre reumática? Mitral y aorta. ¿Cuál es el criterio mayor más frecuente para el diagnóstico de fiebre reumática? Artritis. Artritis. Entonces, miren, va en consonancia, o sea, el que hace las preguntas es el mismo, ¿no? Porque dice, ¿cuál es el criterio mayor más frecuente? Artritis. ¿Y qué cosa me dice acá? Poliartralgias. Entonces, todo tienen que hasta estudiar cómo hacen las preguntas. Continuamos. Hoy es una clase bonita porque son tópicos que vemos muchos especialistas, cardiología, medicina interna, emergencias, UCI, así que continuamos. Arritmias cardíacas, los que hagan anestesiología también, varios amigos de anestesio me llaman y me mandan los monitores de sala de operación para que podamos compartir y ayudarles. Muy bien. Bien, las arritmias cardíacas es toda alteración de una frecuencia cardíaca y un ritmo cardíaco normal, que es el sinusal. Pueden haber arritmias rápidas, que son las taquiarritmias, y arritmias lentas, que son las bradiarritmias. Generalmente en las bradiarritmias vamos a tener la bradicardia sinusal, el bloqueo sinoauricular y los bloqueos auriculoventriculares, que son los más conocidos. Bloqueos de primer grado, segundo grado y tercer grado. Y en las taquiarritmias básicamente tengo que diferenciar si es que son ventriculares o si son supraventriculares. Dentro de las supraventriculares, la estrella de todas las arritmias es la fibrilación auricular, que esa sí la debemos conocer independientemente de la especialidad que vayamos a desarrollar. Muy bien, eh, comenzamos desarrollando las taquicardias supraventriculares. La taquicardia más conocida es la taquicardia sinusal. Es un ritmo cardíaco normal que se va a caracterizar
por la presencia de ondas P sinusales. ¿Qué es una P sinusal? Es una onda P que es positiva en 2,3 y ABF, que es negativa en ABR, que es isodifásica en B1, que va a tener complejos QRS después de cada onda P, que va a tener una onda P previa a cada complejo QRS, y que el PR va a ser constante. Doctor, ¿y eso que siempre me han dicho que los QRS deben ser regulares? Bueno, eso casi siempre se cumple, excepto en los pacientes jóvenes o en algunas damas que van a tener una variación con la inspiración y la expiración. A eso se le conoce como arritmia sinusal, pero no es una arritmia, es una variación fisiológica con la respiración del intervalo RR. Dicho todo esto, si tengo una taquicardia sinusal, voy a tener un ritmo mayor a 100 latidos por minuto, un ritmo sinusal, generalmente por activación simpática, que se va a dar en adultos. ¿Y por qué se da esto? Pues en normalidad por el ejercicio, la fiebre, cuando hay estados de hipovolemia o shock hipovolémico, anemia, hipertiroidismo o la aplicación de fármacos como atropina, catecolaminas, noradrenalina, por ejemplo. ¿Cuál es el tratamiento? Si es una arritmia que da síntomas, que da incomodidad, se puede usar beta bloqueadores. Si no, recuerden que es algo fisiológico. Es una respuesta normal al estrés. Otros tipos de arritmias supraventriculares son las famosas taquicardias paroxísticas supraventriculares o TPSV. Son arritmias que van a tener un complejo QRS estrecho y que la onda P no se va a ver o puede estar posterior al complejo QRS. La frecuencia va a estar entre 150 y 250. Generalmente se dan por causa de fenómenos de reentrada. ¿Cuál es el tratamiento de estas TPSV? Ya saben, diagnóstico, frecuencia, ritmo regular, son complejos QRS angostos, taquicárdicos regulares. La onda P no puede estar escondida o se puede ver detrás del complejo QRS. Hay se tiene que seguir el siguiente algoritmo para tratamiento. Primero, siempre maniobras vagales. Ojo, ojo, teniendo cuidado si es que el paciente tiene antecedente de enfermedad coronaria, colocación de stents, si le han puesto puentes, pues no le voy a hacer maniobra vagal porque es altamente probable que tenga placas de grasa en la carótida y le hago el masaje y le desprendo una placa y lo dejo sin arritmia, pero con un SB de la patada. Pero en el caso de pacientes jóvenes, por ejemplo, que vienen con la TPCV y va a ser la mayoría de estos pacientes, comienzo con mi maniobra vagal. Luego, si no cede, puede usar adenosina, 6 miligramos, la ampolla viene de 6 miligramos y si no revierte, 12 miligramos. Si el paciente tiene un catéter venoso central, mejor por ahí. Si no, se puede utilizar por vía periférica, pero nunca se diluye la adenosina. Se pone la ampolla sin diluir y luego inmediatamente se colocan 10 o 20 centímetros de cloruro de sodio en bolo para que el medicamento llegue rápidamente a las cavidades cardíacas. Si no cede, puede usar verapamilo y si no cede, finalmente amiodarona. Si en ese interín mi paciente es hipotensa, hace trastorno del sensorio, inmediatamente tengo que hacer una cardioversión eléctrica sincronizada. Tengo que apretar la opción de sincronización y hago mi descarga con 150 o 200 joules dependiendo del peso del paciente. El tratamiento definitivo, por ahí si alguien malo quiere hacer una pregunta, tratamiento definitivo es ablación con catéter. Tratamiento inicial, maniobras vagales. Tratamiento definitivo, ablación con catéter. Tratamiento con inestabilidad hemodinámica, cardioversión eléctrica sincronizada.
El Wolff-Parkinson-White es el síndrome de PR corto, síndrome de preexcitación, quiere decir que va a tener un PR menor a 0,12 segundos o 3 cuadraditos. La onda delta, que es un QRS con esta pancita, un QRS ancho con onda delta. A mayor preexcitación, más ancho va a ser el QRS, se va a dar por la presencia de una vía accesoria denominada el Asequen. Se asocia a algunas cardiopatías congénitas como la enfermedad de Epstein, el prolapso mitral o miocardiopatía hipertrófica. El diagnóstico ya lo hemos conversado. Si hay inestabilidad hemodinámica, cardioversión eléctrica. Si hay estabilidad, puedo iniciar con maniobras vagales, adenosina, verapamil o amiodarona. El tratamiento definitivo, ablación con radiofrecuencia. La más conocida de las arritmias, fibrilación auricular, ausencia de ondas P, una arritmia con QRS estrecho, RR irregular, presencia de ondas F minúscula en el electrocardiograma, F minúscula en el electrocardiograma, intervalos RR regulares, no hay ondas P, ondas F pequeña y complejos QRS angostos. ¿Por qué se da? Pues por pacientes con hipertensión, post-infarto, enfermedades de la tiroides, estenosis mitral, miocardiopatía dilatada. Es la arritmia más frecuente. Diagnóstico, me van a hablar en la clínica de pulso deficitario, es decir, no todos los complejos QRS se van a traducir en un pulso periférico. La frecuencia puede llegar a más de 250, un ritmo irregular, no hay ondas P, ondas F presentes y complejo QRS estrecho. Tratamiento en pacientes estables, beta bloqueadores. Si hay inestabilidad hemodinámica, se hace cardioversión eléctrica sincronizada. Si hay complicaciones, pueden presentar tromboembolismo, edema agudo de pulmón. Entonces, el paciente con fibrilación auricular tiene que usar su beta bloqueo y tiene que usar sus anticoagulantes. Si quiero devolverlo a ritmo sinusal, tengo que ver que no tenga trombos dentro de la aurícula izquierda. Le puedo hacer una ecografía transesofágica previo a hacer una cardioversión eléctrica. Si el paciente está inestable, tengo que hacer la cardioversión para salvarle la vida, ¿ya? Pero si el paciente está estable y lo quiero devolver a sinusal, primero el estudio para descartar la presencia de trombos intracavitarios. Para poder definir si el paciente tiene que usar anticoagulantes, generalmente usamos el score de Chad-Bass, si es mayor de 2 en varones o mayor de 1, perdón, mayor de 1 en varones o mayor de 2 en mujeres. Iniciamos anticoagulación y usamos el score de Hasbled para establecer el riesgo de sangrado, pero no quiere decir que un Hasbled elevado va a contraindicar la anticoagulación, no, de todas maneras se va a anticoagular, pero seré más cuidadoso estableciendo medidas preventivas para prevenir el sangrado. Entonces, para recordar, la escala de Chad-Bax, congestión, hipertensión, edad mayor a 70, mayor a 75. Si es mayor a 75 se le da 2 puntos, si está de 65 a 74 un punto. Diabetes, stroke, enfermedad vascular, sexo femenino. Por eso es de que para sexo femenino tiene que ser mayor a 2 y sexo masculino mayor a 1. ¿Ya? Y en el Hasbled, riesgo de hemorragia, hipertensión, alteración de la función renal, stroke, sangrado, INR lábil, edad mayor a 75, uso de drogas no son de las drogas ilegales, sino uso de aspirina, warfarina. De qué gracioso. ¿Ya? Entonces, si hay un riesgo alto, esto es lo que significa, pero no contraindica, sino, por ejemplo, si tengo un INR lábil, me voy a esforzar porque el INR se mantenga en rango terapéutico. Con la edad no puedo hacer nada, pero con la hipertensión sí puedo controlarla mejor, cuidar el riñón, cuidar el hígado, ¿ya? Entonces,
todo lo que puede hacer para disminuir su riesgo de sangre. Y si consume alcohol también es un punto aparte. La prima hermana de la fibrilación auricular es el flúter atrial. Va a tener las ondas F mayúscula o F en sierra. Generalmente los QRS van a ser regulares, aunque también pueden ser irregulares. No tiene onda P, las ondas F en diente de sierra puede llegar hasta 300 latidos por minuto. Complejos QRS angostos generalmente. Inestabilidad hemodinámica, cardioversión eléctrica, casos refractarios van a ablación de una estructura anatómica que es la causa, la estructura anatómica por donde pasa la región anatómica de la taquicardia, que es el istmo cabo tricuspide. Importante, importante si alguien quiere hacer una pregunta de flúter, ¿en dónde se da el flúter? En el istmo cabo tricuspide. La FA se da a nivel de la desembocadura de las venas pulmonares en la aurícula izquierda. Muy bien, terminamos con las supraventriculares, vamos a las ventriculares. Las taquicardias ventriculares monomórficas son aquellas que tienen un QRS ancho de una misma morfología. Generalmente se van a deber a cardiopatía isquémica, un ritmo regular, rápido con QRS ancho. Disociación auriculoventricular y las ondas P no se van a ver. Tratamiento, paciente estable, amiodarona, paciente inestable, cardioversión eléctrica sincronizada. Si tengo taquicardia ventricular sin pulso, desfibrilo, inicio RCP. Esta es una extrasístole ventricular, generalmente es el preludio de una taquicardia ventricular. La torcida de puntas o taquicardia helicoidal polimórfica es una taquicardia ventricular que va a girar sobre su eje y cuyo tratamiento sí va a ser el sulfato de magnesio y la desfibrilación. Desfibrilación. Factor de riesgo asociado con el síndrome de Cute largo, hay que tener cuidado con el calcio bajo, hipocalcemia. Fibrilación ventricular es un ritmo de paro, hay que desfibrilar, iniciar RCP. Y las bradiarritmias, bradicardia sinusal, es un ritmo sinusal con las características que ya hemos conversado con una frecuencia menor de 60. Le puedo poner atropina, 0,5 miligramos endovenoso para aumentar esa frecuencia cardíaca. Si todavía no mejora, le puede iniciar dopamina, que es un inotrópico, más que todo es un cronotrópico positivo. Es, digamos, la única función de la dopamina. No sirve tanto para aumentar la contractilidad del corazón, pero sí su frecuencia. Los bloqueos auriculoventriculares, el bloqueo de primer grado es con un PR prolongado, mayor a 200 milisegundos o mayor a 5 cuadraditos pequeños. Se debe a una calcificación del nodo auriculoventricular y a un aumento del tiempo de pasaje del estímulo eléctrico a través del nodo. Los bloqueos de segundo grado, MOVITS 1 y MOVITS 2, es más o menos como cuando estaban a punto de terminar con sus enamorados o enamoradas. Primero se comienzan a alejar poco a poco, el PR se comienza alejando hasta que un buen día se dejaron de ver. Entonces ese es el bloqueo de segundo grado, MOVITS 1. Me voy alejando poco a poco y luego ya, ¿sabes qué? Comencé mi internado, comencé mi serum, ya no lo vi. El bloqueo de segundo grado MOVID 2 es un poco más fuerte porque no te lo esperabas. El PR es normal, normal, pero de una vez de la nada, pum, ya lo dejaste de ver. Así. Entonces, de esto que es un poco más grave, sí requiere marcapaso. Estos dos primeros no, salvo tengan síntomas, salvo hagan síncope. Pero así me venga un paciente asintomático, pero yo encuentro este electro, tengo que ponerle marcapaso para evitar el riesgo de muerte súbita.
Y el bloqueo de tercer grado ya pues es cuando cada uno hace su vida por su cuenta, ¿no? El complejo QRS por su lado, las ondas P por su lado. Obviamente este también requiere marcapaso. En la pausa sinusal es cuando el paciente va en ritmo sinusal y hay una pausa. Las que van a requerir marcapasos son aquellas que tienen más de 3 segundos y si el paciente tiene fibrilación auricular, más de 4,5 segundos. Esto se diagnostica generalmente en una prueba de Holter. Acá está. Y algunas viñetas sobre trastornos hidroelectrolíticos. Si ustedes van a tener hipercalemia, van a tener una onda T alta y picuda. Si se comienza a anchar el QRS, quiere decir de que está haciendo más grave la hipercalemia, ¿ya? La onda P también se va aplanando. En la hipocalemia todo se va haciendo como un acordeón, se va aplanando todo. Se va alargando el QT, se va deprimiendo el segmento ST y se va aplanando la onda T. También aparece una onda U en la hipocalemia. Y con el calcio, ya les había dicho, hipercalemia, QT corto, hipocalcemia, hipocalcemia, QT largo. No se olviden. Les dejo las viñetas. Sé que ha sido muy violento el repaso, pero esa es la fase 3, ¿no? Es un repaso violento y les dejo ahí las diapositivas para que puedan repasar cómo se ven esos electrocardiogramas. Casi no ha venido nunca un electrocardiograma. No les aconsejo que se maten estudiando, pero sí denle una pequeña leída para poder responder preguntas de arritmias, que en el último examen sí vinieron bastantes preguntas de arritmias, por eso se les está reforzando esta parte. Varón de 35 años, fumador, obeso, hiperlipemia mixta, acude por dolor precordial. Tiene prolongación del segmento PR. ¿Cuál es la ubicación anatómica de la lesión? Nodo auriculoventricular, ¿no? Justo lo hemos comentado. ¿Cuál de los siguientes hallazgos en el electrocardiograma determina el diagnóstico de fibrilación? Ondas P, no, no hay onda P. QRS ancho, generalmente no es angosto. Ausencia de ondas P, si supradesnivel, no, esto es infarto. Clave C. ¿Cuál es la causa más frecuente de embolias de origen cardíaco? La FA. Si yo tengo un paciente que le ha dado un SB isquémico, tengo que hacerle un Holter, tengo que hacerle un electro para ver si no tiene FA. ¿Cuál es la causa más? Otra vez, FA, clave C. Varón de 48 años, hipertenso. Palpitaciones, síncope y disnea. Uy, Dios. Despierto, taquipnéico, taquicárdico, EKG, taquiarritmias de complejos angostos irregulares compatibles con FA. ¿Cuál es el tratamiento de elección para el control de la frecuencia cardíaca? Hemos dicho beta bloqueo, ¿verdad? La beta. Paciente de 65 años diagnosticado de FA en tratamiento con warfarina hace 2 meses, consulta por equimosis. Warfarina más equimosis, se me está pasando la anticoagulación. ¿Con qué lo mido? Con el INR. El INR terapéutico tiene que ser de 2 a 3. Clave C. Paciente con FA persistente e insuficiencia cardíaca, ¿cuál es el tratamiento de elección? Acá esto es una aberración total. Paciente con fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca, la indicación es el beta bloqueador. En todas las guías lo van a encontrar, pero a nuestros asistentes muy antiguos se han quedado en la cardiología de 1980, en donde prefieren la digoxina. Si ven la pregunta, no se hagan problema, marquen nomás, pero en su corazón tienen que saber que FA más falla es igual a beta bloqueador. Varón de 68 años consulta por presentar palpitaciones de inicio brusco. Ver EKG adjunto. No hay ondas P. Los complejos QRS son angostos. ¿Qué quiere decir angosto? Menor a 3 cuadraditos de ancho y son irregulares. Eso es una FA. Clave A.
Mujer de 70 años, presenta dolor precordial, disney, palpitación. EKG, fibrilación auricular, hipertensa, falla cardíaca. Tiene indicación de anticoagulación. Para valorar el riesgo de sangrado, ¿qué score? Haslet. Varón de 45 años con falla cardíaca FEBI preservada, acude por palpitaciones y dolor torácico. En el EKG, frecuencia cardíaca de 160, taquicardia irregular, o sea, es una FA. ¿Qué medicamento está indicado para el control de la frecuencia? Primero, si tengo FEBI preservada, puedo usar verapamil. Es un paciente con FARO. La propafenona generalmente se usa, solamente en el Perú tenemos vía oral y se podría usar como mantenimiento. Pero en el episodio agudo, puede usted, la primera elección es verapamilo, después puede usar la anatócido y después amiodarona. Clave B. Mujer de 42 años acude por presentar disnea, dolor precordial, luego refiere que palpitaciones persisten. 160 latidos. Arrítmico, pulso deficitario, FA, ¿no? Ritmo irregular, alternancia eléctrica, complejos de QRS, angosto. ¿Qué medicamento debe usarse para el control de la frecuencia? Acá está fácil, porque la adenosina no se usa en FA, se usa en TPCV. La enoxaparina es un anticoagulante. La lidocaína se usa en taquicardia ventricular. Solamente debo usar verapamil, por descarte. Pero doctor, la alternancia eléctrica no se ve tan bien en derrame pericárdico. Sí, en ese caso sería bueno usar verapamil o no, porque es un calcio antagonista. Sería mejor usar amiodarona, más a la segura. Pero bueno, de acuerdo a las claves, menos mal no han puesto amiodarona, solo verapamilo y es lo único que podríamos usar en este contexto. Empiezo leyendo el final, ¿ya? ¿Cuál es la puntuación Chas-Bax? 77 años, más de 75, 2 puntos. Ingresa por palpitaciones y dolor precordial, FA. Diabetes, 1 punto. Hipertensión, 1 punto. FA. Chatbacks 4, tiene que anticoagularse. Clave B. Ya preguntaron, ¿ah? Tienen que saber su Chatbacks y su Haslet. Puede ser la pregunta del millón. Mujer de 28 años, PR corto, QRS ancho y onda delta, Wolf Parkinson White de frente. RM24, RM23. Tenemos un EKG con ritmo sinusal, frecuencia de 110, QRS angosto, con 3 ondas P de diferente morfología. Ah, esa no les expliqué. Pero si tenemos 3 ondas P de diferente morfología con QRS angosto y frecuencia alta, se llama taquicardia auricular o taquicardia atrial multifocal o TAM con M. En el tratamiento agudo de taquicardia paroxística supraventricular sin compromiso hemodinámico, ¿cuál es el fármaco de elección? Adenosina. Mujer de 30 años, acude a emergencia por palpitaciones, dolor precordial y ansiedad. Examen 110-70, QRS angostos, regulares, onda P retrógrada. ¿Ya eso qué es? Una TPCB. ¿Cuál es el algoritmo de la TPCB? Maniobras vagales y luego, ¿cuál es el fármaco de elección? Adenosina. Y si no pasa, verapamilo. Y si no pasa, amiodarona. Clave B, adenosina. Después de las maniobras vagales, adenosina en la TPSU. Mujer de 28 años acude por palpitaciones, dolor torácico y disnea. En el examen, frecuencia cardíaca de 208, taquicardia regular de complejos angostos, onda P retrógrada. Se inicia maniobras vagales con lo cual cede la taquiarritmia. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
taquicardia paroxística supraventricular, porque estamos hablando de una taquicardia QRS angosto, RR regular con ondas P retrógradas. Varón de 30 años, palpitaciones y dolor torácico, 200, taquicardia supraventricular, recibió maniobras vasovagales, recibió adenosina, recibió verapamilo, también le pusieron diltiazem. ¿Cuál sería la siguiente opción de manejo? ¿Cuál falta? Amiodarone. Varón de 34 años con historia de palpitaciones, refiere que hace 20 minutos presenta dolor torácico, palpitaciones, pérdida de conciencia. Hipotensión, taquicardia, pérdida de conciencia, soporoso. En TPCV, ¿cuál es el tratamiento? Cardioversión eléctrica. No hay nada más que hacer ahí. Varón de 28 años, palpitaciones, taquicardia irregular a 180, ondas P retrógradas. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea? No hay maniobras vagales. Estamos ante una TPCV. Ya debe estar claro a este momento. Miren, RM23-24 se repite la pregunta. Ondas P retrógradas, QRS angosto, TPCV. Tratamiento de primera línea después de maniobras vagales, adenosina. ¿Cuál es la arritmia supraventricular más frecuente? FA. Mujer de 19 años con pérdida de peso, temblor, intolerancia al calor, bocio, ya es una hipertiroidea. ¿Cuál es la manifestación cardiovascular más probable? Taquicardia. Taquicardia sinusal. Varón de 20. ¿Puede hacer FA? Sí puede hacer FA, pero lo primero va a ser una taquicardia sinusal. Varón de 26 años acude por palpitaciones y diaforesis, taquicárdico, en ritmo sinusal, QRS angosto, dice es una arritmia primaria. ¿Qué medicamento debe usarse? Hemos dicho que cuando la taquicardia sinusal da síntomas como palpitaciones, sudoración, se puede usar beta bloqueo. 2024, 31 años, acude por presentar palpitaciones, mareos y dolor precordial. Antecedente, 2 episodios previos. Frecuencia en 180. Ondas P al final del QRS, ¿eso qué es? TPCV. Ajá, no hay TPCV, doctor. Hay dos tipos de TPCV. La taquicardia por entrada nodal o TRIN o la taquicardia por entrada AB. Aquí tenemos, si tengo una onda P retrógrada, es más probable que sea un TRIN. Una taquicardia por entrada nodal. Y acá, mira, te ponen A, B para confundirte. Bien, bien malos son. Ya, pero taquicardia por entrada nodal. P retrógrada, en el contexto de una TPCV, es taquicardia por entrada nodal hasta demostrarse lo contrario. ¿Cuál es la terapia de primera opción en arritmias ventriculares causadas por isquemia? Lidocaína. Taquicardia ventricular por isquemia, lidocaína. La lidocaína es un anestésico local que también es utilizada en arritmias ventriculares. ¿En qué parte del trazado del EKG esperaría encontrar la alteración más característica en un paciente con hipercalcemia? Hipercalcemia QT corto, intervalo QT. Mujer de 45 años es llevada de emergencia por disnea 2024, por disnea y dolor torácico mientras se encontraba en sesión de hemodiálisis. Hipercalemia. ¿Cuál es el tratamiento inicial de la hipercalemia? Gluconato de calcio. Mujer de 42 años con antecedente de cirugía total de paratiroides, acude por parestesias y espasmos musculares, luego se agregan movimientos coratetóxicos, convulsiones, trozoche, bostec, hipocalcemia por todos lados, QT prolongado. Tratamiento de hipocalcemia, gluconato de calcio. Ondas T amplias y presencia de onda U, ya pues, hipocalemia.
Vamos a leer todo. Mujer de 48 en tratamiento con insuficiencia cardíaca. Acá está la culpable, la hidroclorotiazida. Acude por presentar debilidad muscular, calambres, ondas T amplias, presencia de onda U, hipocalemia. 2024. Bien, chicos, 2024 nos sorprendió. Tuvo muchas preguntas de arritmias en los que han estado en el ciclo completo. Nos hemos tomado una clase para explicarles, pero si no, al menos ahí tienen ya las diapositivas y una explicación breve para esta fase que debe ser ya full banqueo para que puedan conseguir su plaza. Reanimación cardiopulmonar. Con eso terminamos, muchachos, y lancen las preguntas que quieran, por favor. ¿Qué tienen que recordar? Que en adultos, ya sea con uno o dos reanimadores, el ciclo es 32, que cada ciclo es 2 minutos, que se tiene que comprimir en la zona intermamilar a un ritmo de 100 a 120 por minuto y que la profundidad mínima tiene que ser de 5 centímetros. En el caso de niños, con un reanimador es igual, 32, la técnica de los dos dedos. Y cuando hay dos o más reanimadores en niños o lactantes pasa a ser 15-2. Se comprime en la parte inferior del esternón. En lactantes hasta 4 centímetros, en niños hasta 5 centímetros. ¿Cómo se usa el desfibrilador, doctor? Pongo mi desfibrilador, lo conecto y veo si hay fibrilación ventricular o taquicardia ventricular, le descargo. Puedo descargar desde 120 joules hasta 200 joules la primera descarga y a partir de la segunda descarga mínimo 200 joules, siempre en los bifásicos. Después de la segunda descarga fallida, puedo usar epinefrina a 1 miligramo y voy contando cada 3 o 5 minutos para volver a poner epinefrina. Y después del tercer intento fallido, voy a poner amiodarona. Primero 300 miligramos en bolo y luego cada 3 a 5 minutos la segunda dosis 150 miligramos. Si yo puse mi desfibrilador y encuentro asistolia o actividad eléctrica sin pulso, es decir, veo una bradicardia severa, pero no hay pulso, no lo puedo descargar. Lo único que debo de hacer es el RCP e inmediatamente coloco epinefrina y voy poniendo cada 3 a 5 minutos. La dosis en niños 0,01. ¿Qué cosa debo de averiguar mientras estoy haciendo mi RCP? Si mi paciente tiene algún signo de sangrado, cómo está su saturación, si tiene acidosis, si tiene hipohipercalemia o si tiene hipotermia. Esto en el caso de la SUSI, por ejemplo, donde trabajo, se sabe al toque porque el paciente está monitorizado, mando un AGA y tengo todos los datos. También, como tenemos el ecógrafo a la mano, vamos averiguando si tiene un neumotórax, si hay taponamiento cardíaco, si hay signos de trombosis pulmonar o si hay cambios en el electrocardiograma de trombosis de las arterias coronarias o infarto, o si hay alguna toxina. Muy bien, entonces, continuamos. En la reanimación cardiopulmonar básica está indicado usar. ¿Avisar a bomberos después de la desfibrilación? No. ¿Ventilación antes del masaje cardíaco? No, es al revés. Primero masajeo y luego ventilo. ¿Colocación de fármacos antes del masaje? No, hemos dicho que es después del segundo intento fallido. Clave D. Varón de 34 años, inconsciente, paro cardiorrespiratorio, se inicia RCP. Si el médico se encuentra solo, ¿cuál es la relación correcta del número de insuflaciones y número de compresiones? 2,30. Y si fueran dos, igual, 2,30. En el RCP básico con dos reanimadores, ¿cuál es la relación de compresiones torácicas? 32, eso no cambia. En adultos no cambia. Varón de 65 años ingresa a emergencia por presentar hace 10 minutos precordalgia intensa, angustia.
diaforesis y pérdida de conocimiento, antecedente diabético e hipertenso, mal estado general, inconsciente, cianótico, radiante. Se confirma inminente paro cardíaco. ¿Cuál es la primera medida a utilizar? Cuidar la ventilación. Doctor, pero no que primero son las compresiones. En este caso es un paciente que está en preparo, todavía no está en parada. Si todavía no está en parada, yo tengo que asegurar que mi paciente ventile. ¿Cómo hago eso, doctor? Le pongo la máscara del ambú y lo preoxigeno, lo oxigeno. Ese paciente va a entrar en paro. Y una vez entre en paro, ya tengo asegurado mi vía aérea, mi ventilación y comienzo ya mi RCP de acuerdo a si es un ritmo desfibrilable o no. Tenga mucho cuidado con estas preguntas. ¿Cuál es el factor pronóstico más importante en el síndrome postparo cardíaco? ¿Cómo haya quedado el cerebro? ¿Cómo haya quedado el cerebro? Eso es lo más importante. Por eso tengo que iniciar rápido con presión para que haya flujo cerebral. La interrupción repentina de la función mecánica del corazón, que puede ser reversible si se realiza de inmediato una intervención, pero que culminará en muerte en caso de no realizarla. Paro cardíaco. Shock cardiogénico, la definición es incapacidad del corazón para satisfacer las necesidades metabólicas del organismo que genera hipoperfusión y muerte. Acá es diferente la definición de parada cardíaca. Reanimación cardiopulmonar de un niño con dos reanimadores. Ahí sí, 15-2. Preescolar de 5 años con diagnóstico de cardiopatía y sepsis, monitoreo permanente, presenta paro cardíaco. ¿Cuál de los siguientes requiere desfibrilación? Taquicardia sinusal, no. Asistolia, no. Bradicardia severa, no. Taquicardia ventricular, sí. Miren que le ponen sin pulso para que ustedes se... Es obvio que si está en paro cardíaco no va a tener pulso, pero hemos dicho que hay dos ritmos que son desfibrilables, taquicardia ventricular y fibrilación ventricular. Está la clave de... Cuando hablan de actividad eléctrica sin pulso, puede ser el ritmo sinusal, bradicardia sinusal, que no tiene pulso. Malos ahí, malos en el 2013, lo quisieron equivocar. En la reanimación cardiopulmonar avanzada en el niño que presenta paro cardiorrespiratorio se usa inicialmente amiodarona 10 miligramos kilo, no, no. Bicarbonato Domin equivalente kilo, no, es 0,1. Procainamida 30, no. Cardioversión, generalmente se dice así, 1 joule por kilo. Esa es la única dosis que está correcta. La BD. ¿Cuál es la relación de compresión-ventilación con dos reanimadores en niños? 15-2. Pregunta Easy. RCP básica de alta calidad en lactante y niños se recomienda iniciar 32 con un solo reanimador. Miren, 2024, no se confíen. Lactante de 6 meses traído por madre a urgencias por notar hipoactividad, no responde, no despierta el estímulo. Usted verifica la circulación palpando el pulso braquial. Según la guía última, dice que en los niños se palpa el brazo, la ABC. Y eso sería todo. Muchas gracias.